Esta mañana vamos a terminar la sección de teología del libro de Romanos. Romanos es un libro, como muchos de los libros de Pablo, que la primera parte es teología y la segunda parte es práctico. Y yo soy de los que prefiero lo práctico también, aunque lo práctico es basado en el fundamento de la teología. Pero ya Pablo está hablando en el capítulo 9, en el capítulo 10 y el capítulo 11 sobre la relación de Dios con Israel. Y Pablo está tratando ese asunto de Israel, porque el énfasis del Nuevo Testamento son los gentiles. Sabemos que Cristo cuando estaba en la tierra le ofreció el reino a los judíos. Ellos lo rechazaron cuando rechazaron a Jesús. Luego en el libro de Hechos, cuando se comienza la iglesia, Pedro le está predicando mayormente del capítulo 1 al capítulo 8. Mayormente Pedro está predicándole a los judíos. Rechazaron otra vez el evangelio. En el capítulo 9 se convierte Pablo y Dios comienza en Hechos 9 en adelante a alcanzar a los gentiles, comenzando en el capítulo 10 con Cornelio y por ahí sigue. Y Pablo, le llamamos a Pablo el apóstol a los gentiles. Y por eso, entonces Pablo comienza en el capítulo 11 y vamos a ver el capítulo completo, así que vamos a verlo porque es una unidad y es difícil dividirlo en sí. Pero vamos a comenzar leyendo el versículo 1 al 10 para comenzar esta mañana este mensaje. Después de que leamos del 1 al 10 vamos a orar y entonces entrar de lleno en la explicación del mensaje de la palabra. Le estoy llamando la relación de Dios con Israel, y vamos a ver la relación de Dios con Israel en el pasado, en el presente y en el futuro. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 11 versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo afirma, en ninguna manera. Y entonces Pablo da la evidencia primera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dice, yo soy judío y él no me desechó a mí. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? No ha desechado, perdón, no es una pregunta. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En otras palabras, un remanente Dios tenía reservado ahí. Y él ahora explica, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y nosotros diríamos hasta el día de hoy todavía. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Vamos a orar entonces, explicar esta porción. Padre, gracias por el privilegio de nosotros tener esta mañana en nuestras manos tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje que, aunque es un pasaje un poco detallado, un poco complicado para algunos así mirándolo por encima, pero Señor, ayúdanos a que se pueda explicar y aclarar, para que entendamos la relación de Dios con Israel, que es una relación eterna. Desde la vez que tú escogiste y formaste esta nación hasta el milenio, esa relación está ahí
todavía firme y constante, Señor. Así que pedimos que ahora que vamos a ver tu palabra, lo que dice Pablo aquí en Romanos 11, ayúdanos a entender esta relación tan diferente, quizás extraña. Aquí se le llama un misterio. Sin embargo, es una relación que tú has establecido y que tú has jurado por tu propio nombre tener. Así que, Padre, ayúdanos ahora en el estudio de tu palabra, que nosotros podamos ver que los beneficios a nosotros por medio de esta gran nación de Israel. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Esos primeros 10 versículos queremos ver primero acá arriba, es la relación de Dios con Israel en el pasado. Es lo primero que vamos a ver, porque Él lo divide así, Él divide como en el pasado, ahora y en el futuro. Y lo que vemos es que la relación de Dios con Israel en el pasado demuestra tres características de Dios. La primera es la fidelidad de Dios. Dios le prometió a Israel que ellos eran el pueblo escogido. Dios le prometió a Israel que ellos iban a ser una nación grande, y que a través de esa nación Dios iba a bendecir a todas las naciones. No era una nación obediente, sabemos eso, ni nosotros lo somos como creyentes tampoco, pero era una nación que comenzó desde los días de Abraham y en los días de Moisés. ¿Se recuerdan cuando Moisés habla con Faraón y dice al Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo? Y el Faraón rehúsa y rehúsa y rehúsa, y por fin él deja ir al pueblo de Israel. Y en el desierto el pueblo empieza a quejarse y empieza a darle quejas, a murmurar y a darle quejas a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Yo voy a acabar con este pueblo y te voy a dar otro. Pero Moisés sabía las promesas de Dios. Y mira lo que Moisés le dice a Dios en el libro de Éxodo, disculpen, capítulo 32. Dice: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo? O sea, él dice, si tú destruyes esta nación, van a hablar mal de ti. Dice: para mal los sacó de Egipto, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Y Moisés le dice a Dios: Dios, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Dice: acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, de Israel o de Jacob, tus siervos, los patriarcas. Aquí se le llama los padres, aquí dice son los patriarcas, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Moisés dice: Dios, si tú lo destruyes, ¿qué van a pensar las otras naciones? Pero encima de eso, tú mismo prometiste que ellos iban a ser tu nación. ¿Te acuerdas de Abraham? Obviamente el padre de la nación. ¿Te acuerdas de Isaac? ¿Te acuerdas de Israel? Y él no es que Dios se lo olvida, pero Moisés está clamando las promesas de Dios. Dios, tú prometiste lo siguiente. Entonces Dios prometió desde un principio que Él iba a conservar esta nación. Y Pablo da el ejemplo. Pablo dice: pues mírame a mí. Si Dios hubiera desechado a Israel, Pablo dice: yo no hubiera sido salvo, pero yo soy israelita. Yo soy de la línea desde Abraham, yo vengo de Benjamín. O sea que Pablo está dando evidencia 1, evidencia 2, mira a Elías, evidencia 3, el remanente que Dios prometió que iba a salvar. Miren estos versículos también que hablan de esta misma idea. Primera de Samuel 12, 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Miren Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hablamos de eso en el capítulo 9, que ¿por qué Dios escogió a Israel? Porque Él es Dios. Él escoge a quien Él decide escoger, y Él escogió a Israel. Miren Salmo 94, 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Entonces, ve otra vez en la Biblia, vemos la fidelidad de Dios con Israel. También vemos no solamente la fidelidad de Dios, pero vemos también la gracia de Dios.
vemos que la gracia de Dios sobre ellos, él dice en el versículo 5 en adelante, pero él está hablando aquí, dice que él, bueno, en el 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. Entonces lo que él está diciendo aquí es que Dios ha escogido a Israel porque él quiso escogerlo. Nada que ellos hicieron, ellos no lo merecían. Al contrario, ellos merecían lo opuesto. Pero Dios por su gracia los escogió a ellos y les dio la salvación y usó a ellos como un pueblo que iba a servir a Dios. Y a través de ellos nosotros tenemos al Mesías y a través de ellos nosotros tenemos salvación. Vamos a ver más adelante en este pasaje. Pero la gracia de Dios es el modo y el método en que uno es salvo todavía hoy. O sea, nadie es salvo por obras. La persona que confía en sus obras terminará en la condenación en el infierno. La persona que confía en Cristo sin las obras terminará en la gloria, porque nadie es salvo por obras. Miren el versículo, uno de los versículos más clave en toda la Biblia, Efesios 2, 8 y 9, que donde dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Y después dice, por si no lo entendieron, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. La salvación, aunque decimos muchas veces la salvación es gratis, la salvación no es gratis. Cristo pagó el último precio, Dios dio a su Hijo. Había un precio para ser salvo, pero ya Dios lo pagó en su Hijo. Es gratis para usted y para mí, pero la salvación no es gratis. La salvación costó muchísimo. Entonces, es cuando uno tiene en un país, por ejemplo, en este país que se celebra el Día del Veterano, el Memorial Day en mayo, que son días donde recordamos a aquellos que han peleado en guerras y han muerto. Pero por la muerte de ellos nosotros tenemos la libertad que tenemos hoy. O sea, entonces recordamos a esas personas con agradecimiento, con una deuda. ¿Por qué? Porque ellos murieron peleando para que nosotros podamos tener la libertad que hoy disfrutamos. Entonces, esa es la idea de la palabra de Dios. La salvación, alguien ya peleó la batalla, pagó el precio. Nosotros simplemente tenemos que recibir ese regalo. Es más fácil no puede ser para una persona ser salvo. Lo que pasa es como seres humanos creemos que tenemos que trabajar, creemos que tenemos que hacer. Y por eso hay mucha gente que prefiere seguir una religión de obras. ¿Por qué? Porque es más fácil. Se ve, es algo que se ve, es algo tangible. ¿Qué tengo que prender 5 velas? Pues yo voy a prender 5, es más, yo voy a prender 10. ¿Qué tengo que decir 5 Ave María? Yo voy a decir 20. ¿Qué tengo que hacer? Arrodillarme y ir hasta el catedral de rodillas. Yo voy más allá del catedral. O sea, por obras la gente quiere hacer algo para recibir su salvación. Dios dice, no es por obras. ¿Por qué? Porque el que cree que es por obras siempre está comparándose con otra persona. Mira, él prendió 5 velas. Yo prendí 10. Y entonces, para que nadie se gloríe. Entonces, es gloriándose. Tú vas a la iglesia o a la misa o al servicio una vez a la semana. Yo voy todos los días. No, hermanos. A los pies de la cruz, todo es igual. Y es fe, no es obra. Ahora, eso no quiere decir que como cristianos no hacemos obras. Obviamente hacemos obras. Debemos de hacer obras porque somos cristianos, no para ser cristianos. Porque somos cristianos hacemos obras. Entonces, hermano, demuestra la gracia de Dios, pero también demuestra la justicia de Dios o los juicios de Dios, si podemos usar esa idea de que Dios es justo, de que lo que Dios hace no podemos cuestionarlo. Dios escogió a Israel, Israel lo rechazó, Dios lo echó a un lado por ahora para el beneficio de nosotros, vamos a ver, pero Dios otra vez le va a dar su puesto. Ellos son todavía su nación especial, su nación escogida. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 29 de Isaías, versículo 10. Demuestra la justicia de Dios. Creo que la había dado ya, o no sé si la tienen, pero ahí está. Demuestra la justicia de Dios, que Dios es justo, Dios hace lo correcto. Pero miren ahora el versículo en Isaías 29, 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró
los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Miren otro pasaje en Salmo 69. Dice: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. De aquí es que está citando Pablo. Pablo dice: el pueblo de Israel tuvo la oportunidad, la rechazó, y ahora Dios ha cegado, no a todo Israel, porque los que iban a ser salvos, ¿usted sabe qué? Han sido salvos. Los que Dios sabía el cumplimiento o el número que Dios sabía que iban a convertirse, se iban a convertir. A pesar de que la mayoría de Israel está ciego, no ven el evangelio. Usted le habla a un judío y es como hablarle a la pared. Ellos no entienden la idea de Jesús. Usted le dice: pero mira qué sencillo, mira lo que Isaías dice y mira cómo se cumple en Jesús. Ellos no lo ven. Tú estás multiplicando, ellos están restando. Ellos no entienden lo que tú estás diciéndole. ¿Por qué? Porque Dios ha cegado a esa nación por su rechazo. Llegará un día donde ellos van a otra vez a tener otra oportunidad, pero entre tanto no es que Dios los ha cegado a todos, porque hay judíos para Jesús, hay judíos mesiánicos, hay muchos judíos que se están convirtiendo. Inclusive en Israel hay iglesias en Jerusalén, y en Israel hay iglesias cristianas donde hay aquellos judíos que se han convertido. Así que no es todo Israel, pero como nación generalmente ellos están ciegos al evangelio. Pero entonces vamos a brincar al próximo tema, que es la relación de Dios con Israel en el presente. ¿Cuál es su relación? Bueno, la misma que Él tiene con nosotros en realidad. Él los llama para que se conviertan. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Judío y gentil. O sea, la Biblia no califica eso. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para el judío y para el gentil, para el griego, para ambos. Entonces, hermano, lo que vemos es que ahora mismo Israel está bajo una disciplina, no un juicio. Hay gente que piensa que Dios descartó a Israel por completo. No, Dios está enseñándole una lección, como cuando usted disciplina a un hijo. Dios está disciplinando a Israel y los ha cegado. Disciplina para ellos, pero noten el segundo punto: oportunidad para nosotros. Dios puso a un lado a los israelitas, a los judíos, pero en ese lapso, lo que llamamos el tiempo de la iglesia, el paréntesis, que siempre hablamos del paréntesis que en la Biblia aparece, que es el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia, Dios ha decidido enfocarse en los gentiles. Y hermano, vemos eso. Él usa un ejemplo aquí en el capítulo 11, en el versículo 17, cuando él habla de esta idea de injertar. Muchos de nosotros, la mayoría, yo diría, nunca hemos injertado nada. Quizás accidentalmente, pero no a propósito. El hermano Emilio quizás es el único que lo ha hecho, porque él era agrónomo allá en la República. Entonces yo puse una gráfica acá arriba para dar una idea de lo que es injertar. Entonces primero se prepara, ¿verdad? Ven el primer paso a su mano izquierda, y después ven que entonces se introduce el corte, después se introduce el injerto al patrón, es el segundo ahí, y después se ata o se sella para que de esa raíz se nutra el injerto, lo que se puso encima, y entonces eso crea vida o cree obviamente fruto. La idea de un injerto. Yo no sé mucho de esto, realmente nunca lo he hecho. Hermano Emilio, diga. Para el injerto tiene que ser planta de la misma familia. Ah, ok. Es increíble que el café es de la familia de las aguas, es un palo que crece enormemente, y son de la misma familia de las rubiáceas. Ok. Así que yo puedo injertar café en una planta de agua. Oh, yo me tiré en una de esos de Jago, yo me tiraba por una montaña en Puerto Rico. ¿O eso es otra cosa? Agua, ya. Sí, allá la hay. Bueno, el asunto es
que la Biblia usa ese ejemplo para decir, vamos a leerlo para que lo veamos mejor. Miren el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, el olivo bueno son los judíos, nosotros los gentiles somos el olivo silvestre, ustedes han sido injertados en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, o sea, del olivo bueno. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea que el beneficio que tenemos nosotros es gratitud, porque nosotros estamos injertados en esa planta, en ese olivo, siendo olivo silvestre, y ustedes eran olivos silvestres, pero han sido injertados en Israel. Y Israel te ha dado a ti lo que tú tienes, básicamente lo que está enseñando aquí. Miren el próximo. El versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad los judíos fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿ok? Es fe y fe, ¿no? Estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. No te sientas orgulloso que tú eres mejor que ellos. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales o el olivo bueno, a ti tampoco te va a perdonar si tú te pones de esa manera, ingrato básicamente. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, hay un aviso ahí, teme. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. En otras palabras, Dios los quitó, injertó a los judíos, a los gentiles. Pero él dice, si los gentiles lo toman por demás, él los va a cortar a ellos también. Ahora, si los judíos se arrepienten y vienen a Cristo, él otra vez vuelve y los injerta de nuevo en esa raíz, en esa planta natural. Y el último versículo 24, porque si tú fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertado en el buen olivo, cuánto más estos, los buenos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces la idea aquí, hermano, no está enseñando que la salvación no es que ahora es exclusivo para nosotros los gentiles. Los judíos también se pueden convertir y se están convirtiendo. Dicen que la Biblia habla de esto, que en el futuro va a haber una tercera parte de Israel durante la tribulación, que va a estar en un lugar, un remanente que Dios va a salvar. Dios inclusive va a mandar 144,000 judíos a predicarle a esa nación, y van a haber personas que van a aceptar a Cristo. Entonces la idea es que nosotros tenemos el privilegio de tener, por medio de los judíos, de ser parte de este gran plan de Dios. No éramos al principio, pero hemos sido injertados y ahora somos parte del plan de Dios ahora. Así que Israel está en disciplina ahora, pero es para el beneficio de nosotros, una oportunidad para nosotros, primero, de agradecerle a Dios, de darle gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Dios no tenía que hacerlo, Dios podía seguir con los judíos y olvídese de los gentiles, pero Dios, en su sabiduría, y lo vimos en el capítulo 9, Dios ya había dicho desde antes que iba a haber otro pueblo, y que ese otro pueblo iba a ser le iba a provocar celos a Israel, dice aquí. Entonces, hermanos, la idea es que la relación de Dios con Israel hoy es diferente. El enfoque de Dios hoy es con la iglesia, es con los gentiles. Pero eso no significa que no hay judíos convirtiéndose, no es que ningún judío se va a convertir. Todavía algunos van a ser otra vez injertados en ese buen olivo. Entonces, hermanos, para
para ver este último punto del 2, yo creo que yo puse un 1 ahí, debe ser un 3 arriba. Dice la restauración de Israel en el versículo 25 en adelante, porque Dios va otra vez a restaurarlos. Miren el versículo 25, este es Israel en el futuro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, note que él especifica, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud se puede traducir como el número completo de gentiles. ¿Qué significa esa pasaje? Déjame explicar esa parte. Él dice, mira, Israel se echó a un lado para que los gentiles se conviertan, usted y yo, nos convirtamos a Cristo. Cuando el número de elegidos, el número de aquellos que van a creer, crean, eso es la plenitud de los gentiles. Cuando eso suceda, te recuerda la Biblia que dice, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando la última persona que se va a convertir en este tiempo se convierta, es cuando entonces viene el rapto de la iglesia, y Dios comienza ahora a enfocar nuevamente a Israel. ¿Por qué? Porque ya se convirtieron los gentiles que se iban a convertir. Entonces cuando él usa la palabra la plenitud de los gentiles, él está hablando aquí de una idea numérica. Cuando todos los gentiles que se van a convertir se conviertan, después de eso, dice 26, y luego todo Israel será salvo. Eso no significa todo Israel, sino todos los que se van a convertir, como la plenitud de los gentiles, la plenitud de los judíos. O sea, no es que, ahora todo, el judío no tiene que preocuparse porque todos van a ser salvos. No, eso no es lo que está diciendo Pablo en el contexto. Él está hablando de la plenitud de los gentiles. No todos los gentiles van a ser salvos, hay un número. Cuando ese número completo sea salvo, Dios va a permitir que el número completo de judíos sea salvo. Eso es lo que significa todo Israel en este pasaje. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces noten este versículo, obviamente es un versículo que muchos de nosotros lo sabemos de memoria. ¿Merece Israel que Dios lo salve? No merecemos nosotros que Dios nos salve tampoco. Dice la Biblia en el libro de Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Israel ha rechazado y rechazado y rechazado, pero Dios en su misericordia todavía le provee la oportunidad. Miren en la Biblia cuántas veces Dios buscó a Israel. Cuántas veces Dios fue detrás de ellos con profeta tras profeta tras profeta. Lo rechazaban, los mataban, y después envió a su hijo. ¿Y qué hicieron con su hijo? También lo mataron. Sin embargo, en la cruz él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Cuando nosotros somos muy fuertes con la gente o somos muy severos en nuestro juicio con personas, eso no es ser como Dios. Cuando tú ves a una persona y dices, esa persona rechaza y blasfema, que se vaya al infierno, entonces no, así no es que Dios piensa. Dios piensa, vamos a darle otra oportunidad. Vamos a darle otra oportunidad, porque Dios es el Dios de oportunidad. Dios no es el Dios de calle sin salida. Dios es el Dios de oportunidad. Dios quiere que todos sean salvos, judíos y gentiles. Entonces Dios provee oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. ¿Cuántas veces para que una persona sea salva? Quizás usted, Dios ha tocado en su puerta de su corazón. ¿Cuántas veces? Y usted ha dicho, no. Dios va a seguir tocando, porque Dios te quiere salvar a ti, como Dios quiere salvar a todos los gentiles, como Dios quiere salvar a todos los judíos. No todos van a ser salvos, pero Dios quiere salvarlos. Miren la profecía de Isaías aquí, que ya él menciona un poco ahí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. O sea que a veces creemos que nosotros podemos pensar por Dios, pero yo creo que era mejor esta idea. O sea, cuando usted da una idea y alguien le dice, pastor, yo creo que esta idea es mejor, puede que sea mejor que la mía. Amén. Para eso Dios nos dio un cerebro. Pero cuando decimos eso con Dios, pero Dios, yo lo hubiera hecho de esta manera.
Es un poquito ridículo, ¿no? Decir. Eso es como decirle a un multimillonario cómo hacer dinero. Oye, Donald Trump, yo no lo haría así, Donald Trump. Donald Trump te mira, ¿cuánto tú tienes en tu cuenta de banco? Ok, cállate la boca entonces. ¿Usted entiende? Tú, con Dios te pones con Dios. Dios, yo creo que yo lo haría así. Dios se ríe, porque ¿quién eres tú? Tú no sabes. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Por qué Dios echó a Israel a un lado? Hermano, dele gracias a Dios, porque entonces nos incluyó a nosotros. Entonces él menciona en el versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de ciencia, dice, o del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inscrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿A quién le dio a Dios para que entonces Dios sea deudor de nosotros? Nadie. Por eso cuando alguien trata de decir, bueno, yo voy a hacer esto por un tiempo para que Dios me dé esto. O sea, hay gente que busca a Dios cuando tienen un problema. Es como que yo voy a buscar de Dios para que Él me dé salud, o yo voy a buscarle a Dios para que Él me arregle mi matrimonio, yo voy a buscarle a Dios para que Él me provea un trabajo, yo voy a buscarle a Dios, y decimos muchísimas cosas. Dios no le debe a nadie nada. Si Dios le da algo a usted es por gracia, no es por deuda. Vamos a mirar el pasaje aquí que no lo terminé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces él termina con este versículo en una doxología al final ahí, que él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es una doxología. Suena como algo que vemos en Colosenses 1:16, que dice, porque en Él fueron creadas, aquí está hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hermanos, vemos aquí que la Biblia termina, Pablo termina esa sección de teología con una doxología, con una alabanza a Dios. Dios, tú eres grande. ¿Quién como tú? ¿Quién piensa como tú? ¿Quién entiende lo que tú haces, Dios? Nadie, dice Pablo. Pero él dice, pero es de Él y por Él y para Él. Y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Hermano, hay un refrán que decimos, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerlo. Entonces hay pasajes difíciles. Este es un pasaje relativamente difícil, pero en realidad yo traté de simplificarlo, espero que pude. Pero la idea es que aunque hay pasajes difíciles o hay tratos de Dios que no entendemos, y por qué Dios escogió a Israel, o por qué Dios hizo lo que hizo, y por qué Dios, y por qué Israel. Entonces, muchas preguntas que nos hacemos, hermanos, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerlo y obedecerlo. Entonces, lo más importante para nosotros, si usted no conoce a Cristo en esta mañana, lo más importante para usted es creerle. Crea en el Señor. Él ha provisto un medio, Él ha provisto la manera que usted puede ser parte de su reino. Simplemente usted tiene que creer y aceptar. No tiene que hacer nada, no tiene que dejar de un vicio, no tiene que dejar otra cosa. Usted lo único que tiene que hacer es, dice la Biblia, Pablo estaba en la prisión y cuando él sale, un hombre le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo simplemente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces es simple creer. Un niño lo puede entender. Hay muchos de ustedes que quizás aceptaron a Cristo como niños. Nuestros niños. Yo tengo niños que han aceptado al Señor de niños. ¿Por qué? Porque es algo que se entiende. Usted lo explica, usted le enseña por la palabra y el niño entiende. Cristo murió por mí, sí. Él
Él me ofrece a mí la salvación si yo lo tengo a Él en mi corazón. Le explicamos a los niños, tú tienes que invitar a Jesús en tu corazón. El niño entiende eso, aunque no sé, en realidad, espérate, corazón, pero el niño entiende. Es algo que un niño puede entender. Usted lo puede entender, usted lo puede recibir. Hermanos, el Señor nos llama a nosotros también, como llamó a Israel en un tiempo y lo sigue llamando, quizá parcialmente, lo seguirá llamando otra vez, pero hoy Él llama a todos los gentiles. Que yo creo que todos los que estamos aquí mirando así por encima, todos somos gentiles. Aquí no hay nadie judío, no le veo la nariz media, que los judíos tienen una especialidad de su nariz, no veo esas narices aquí hoy, no creo que ustedes son judíos. Somos gentiles, entonces la salvación ahora es para usted. Ahora es el día, hoy es el día de salvación. Entonces le invitamos, si usted no conoce a Cristo y esta gran salvación que Él ofrece, hoy Él te lo ofrece a ti. Tú y yo podemos tener esa realidad, esa salvación, esa vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este pasaje, Señor, que nos enseña sobre Israel un poco más específico, del pasado de Israel, de su relación contigo en el pasado, su relación contigo en el presente, que en realidad es una gran bendición para nosotros, porque a través de este tiempo de disciplina con esa nación, tú nos has rescatado a nosotros. Señor, no solamente a mí, mi familia, mis padres han sido creyentes por muchos años, mis hermanos, mi hermana, mis sobrinos, mis sobrinas, mis tíos, mis tías, mi familia casi completa ha venido a Cristo. Señor, y eso ha sido por este tiempo en el cual vivimos, el tiempo de los gentiles. Señor, ayúdanos a nosotros a hablarle a nuestra familia, a animar a nuestra familia. Señor, a buscar la manera de demostrarle a ellos que hoy es el día de salvación, que la salvación es para ellos. Señor, pero sobre todo que tú obres en sus corazones, porque sabemos que no es simplemente orando. Señor, es que tu Espíritu Santo haga la obra en el corazón y en la vida de la persona. Si alguien aquí, Señor, en esta mañana que tú estás obrando en su vida ya, tú estás ya moviéndolos a tus verdades, tú estás ya inquietándolos de su necesidad de Cristo. Señor, quizás hay personas aquí que todavía creen que pueden obtener la salvación por obras, por portarse bien, por seguir un credo, por seguir una religión, por seguir una secta, por ir a alguna iglesia, aún por ir a esta iglesia, quizás ellos creen. Y sabemos que nada de eso salva. Lo único que salva es fe en Cristo. Señor, sí que ayúdanos a depositar nuestra fe totalmente, 100% en Cristo Jesús, sabiendo que de Él tendremos vida. Señor, así que obra en nuestros corazones. Si hay alguien aquí hoy, Padre, que tú estás inquietando, pedimos que esta persona o estas personas hoy confiesen a Cristo como su Salvador. Y hoy sea el día de su salvación. Así con la cabeza bajada, los ojos cerrados. Cuando se habla de teología bíblica, tenemos que terminar con salvación, porque ese es el estudio de Dios, la teología. ¿Y qué Dios quiere más? Dios quiere más que usted sea salvo. Y si usted no es salvo en esta mañana, usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quizás hoy es el día. Así que le pedimos, si usted dice, pastor, yo quiero que alguien hable conmigo, quiero que alguien me enseñe en la Biblia cómo yo puedo recibir esa gran salvación que Dios ofrece. Alguien así, levante su mano rápidamente para orar por usted. Quizás usted siente que lo van a señalar. No vamos a señalarlo, no vamos a hacerle pasar una vergüenza. Creemos que si usted levanta la mano es una indicación de valor y no es una indicación de cobardía. Quizás usted dice, pastor, ore por mí. Quizás alguien dice, bueno, yo no tengo la seguridad, pero me da un poco de pena levantar la mano. Bueno, pues entonces no se vaya sin hablar conmigo antes de irse, o hablar con quien lo trajo a la iglesia, y busque la manera de hablar con nosotros para que nosotros podamos ayudarle. No queremos darle a usted otra religión, porque la religión que ya usted tiene tampoco sirve, esta tampoco. No queremos darle otra religión, no queremos darle otra denominación, queremos darle a Cristo en esta mañana. Y si usted quiere a Cristo, hable con nosotros, por favor, no se vaya de aquí, igual que como llegó. Señor, gracias por esta oportunidad en tu casa, en tu palabra. Y Señor, si hay alguien aquí que necesita a Cristo, Señor, que podamos nosotros hablar con ellos y ellos tener la seguridad de que ya tienen resuelto este asunto de su destino eterno.
sabiendo que en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida y vida en abundancia. Señor, que todos disfrutemos de esa vida, que como cristianos que ya somos la mayoría aquí, que seamos agradecidos por el plan de Dios, que seamos agradecidos por la misericordia de Dios, que seamos agradecidos por la nación de Israel, que a través de ellos nosotros hemos recibido este gran regalo. Señor, que vivamos vidas de agradecimiento a nuestro Dios y que demostremos con nuestras acciones nuestro agradecimiento, sabiendo que si nosotros nos portamos como Israel se portó, actuamos en soberbia, actuamos arrogante, que somos mejores, que merecíamos, Señor, tú también nos puedes cortar a nosotros también. Así que ayúdanos, Padre, a estar firmes, como dice el himno, firmes y adelantes contigo. Y pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ponerlo de